Yeah. Desde el sur, código puro. You already know. Vienes de hacking. We back. We still in the system. Never logged out. Hacking all night. What they talking about? Firmware low level. Breaking it down. Vienes de hacking. We run this town. We still in the system. Never logged out. Young in the skyline, scouting the route. Signals encrypted, silence and sound. Hackers worldwide, yeah, we inbound. Récord en silencio, escando el terreno. Muy pero muy buena gente, como dicen que están una vez más, otro viernes de hacking. La verdad es que final de temporada y no estoy solo. Hoy me acompaña, como siempre, como de costumbre, el señor Lupin. ¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Bueno, como dijo el señor Sudak, acá es el último episodio de esta sexta temporada. Se puede decir ya oficialmente 6 meses de viernes de hacking con un mes de ¿cómo se llama esto cuando? De sabático. Un mes sabático y 6 meses. Ahí va. Ahí va. Me encantó así, ¿no? Pero hoy, bien, sí, bien. ¿no? Sí, obvio. Hay que tomarse un descanso, lo bueno va en pasos pequeños, ¿no? Totalmente. Así es como dicen. Ahora, vienen cosas copadas, yo no quiero hacer mucho spoiler, vienen cosas copadas, pero ya lo van a ver posiblemente una caripela o 2 caripelas, listo, lo dejo ahí. Ya se van a enterar. Bueno. Arrancamos, que hoy tenemos cosas muy interesantes, ¿no? Hoy el capítulo de hoy va a ser un poco debate, diría. Un poco debate de algo que por ahí a los devs, más que nada, les puede llegar a resonar un poco en sus cabezas, ¿no? Y es básicamente, creo que la pregunta la frase, digamos, de este capítulo va a ser: ¿lanzar una página web puede llevarte a la cárcel? ¡Apa! Va a ser esto básicamente. Viene fuerte. Van a ser anécdotas. De, voy a decir, gente muy conocida, gente grosa en el ambiente de ciber. Sí. Ojo, que quizás no son grosas porque hayan hackeado, no sé, la NASA, hayan hackeado lo que fuese, sino que marcaron por ahí un punto y después, o su historia marcó a la comunidad de ciber. Por ende, vale la pena comentarlo. Así que bueno, este episodio va a tratar de esto. Lanzar una página web puede llevarte a la cárcel. Pero antes de todo esto, hay 2 noticias que queremos comentar. Así como un poco para entrar en lo de siempre, ¿no? Cada tanto tiramos noticias interesantes que pasaron en este tiempito. Así que nada, te dejo, Sudak, con la primera noticia. Cuando quieras. Totalmente. La verdad es que la primera noticia me llamó un poco la atención. Primero que nada, sí. Ubicación geográfica de la noticia. Buenos Aires, Argentina. Yo leí Buenos Aires, Argentina y dije, ¿qué pasó? ¿Qué rompieron ahora, chicos? ¿Qué lo parió? No. Yo obviamente vi Buenos Aires, Argentina y dije, ¿qué pasó acá? Bueno, resulta ser que un threat actor llamado Lunático, por decirlo de alguna manera, en realidad está escrito, ¿no? Como, bien Hacksaw está escrito. Un nombre medio raro, sí, está bien. Lunático. Nada, resulta que este muchachón acaba de digamos, tener acceso, acceder, exfiltrar una base de datos para nada común, convencional, digamos, ¿no? Porque es la base de datos ni más ni menos de la Facultad de Ciencias Veterinarias en Buenos Aires, de la UBA, ¿no? Y expuso más de 8.000 récords de data personal. La publicación data de el día de ayer, 22 de abril.
Y nada, es una locura porque está la base de datos completa, disponible para que cualquiera la pueda descargar. No es perfecto. que este señor la pone en venta, en subastas. No. El tipo dijo, la información libre para todos, muchachos, descárguenla, acá está. La información está para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama, señores. Totalmente. ¿Y qué tenemos en esta brecha? Tenemos nombres completos, DNI, teléfonos y correos electrónicos. La verdad, encima es un acceso crítico porque no solo tenemos estos datos, sino que también tenemos los usernames y los passwords de cada uno. Claro, el loco bueno. se dumpió toda la base de datos entera, literal. Me la juego algún SQL, Inject, o algo similar, seguro. Y seguramente, porque bueno, nada. Así que gente que esté cursando la carrera o que conozca más que nada, diría. Más que conozca a gente, avísenle que por favor roten las contraseñas porque claramente están pauneadísimos. Y bueno, y que se muden a otro lugar y que cambien el DNI. No, eso no, ese último no. Pero, no por ahora. Por ahora, no, pero bueno, yo creo que es una buena práctica rotar las contraseñas, aunque es una vez al mes, independientemente de los leaks, ¿no? Ahora, esta es la primera. Tranqui, arrancamos tranqui. Para que se den una idea, esto es arrancar tranqui, acá en Viernes de Hacking. La segunda. Porque la segunda bueno, tiene mucho que ver con el capítulo anterior. ¿De qué era el capítulo anterior? No me acuerdo. ¿Te acordás vos, Sudak? El capítulo anterior estuvimos hablando de IA, pero no de cualquier IA. Estuvimos hablando de la famosísima Mitos de Anthropic. Ahí va. ¿De qué se trataba Mitos de Anthropic, señor Lupin? Básicamente, Mitos de la empresa Anthropic, la empresa que maneja justamente lo que es Cloud y Cloud Code, desarrolló así muy en resumen, ¿no? Desarrolló una IA capaz de hackear a nivel Jesucristo avanzado próxima nova, más o menos, tipo súper potente. Total. La cual encontró 27 o más de 20 años después, en el sistema operativo FreeBSD, vulnerabilidades que nadie había encontrado antes. O sea, es algo bastante fuerte y que ellos lo limitaron, o mejor dicho, lo quieren limitar a solamente empresas por medio de consultorías que le pagarían a ellos, ¿no? O sea, la van a remontar. De hecho, no me acuerdo si lo hablé con vos o con quién lo hablé, pero me había mencionado que literalmente solamente una consulta, creo que solamente lo de FreeBSD, no me acuerdo bien qué era, pero algo como sencillo que le hicieron fueron más de $20.000 que le costó en tokens. No, una locura. Recuerdo que era algo como muy básico y le costó arriba de $20.000 a Anthropic en tokens. O sea, imagínense lo que pagarían las empresas, ¿no? Por esta consultoría. Bueno. Es que además, no olvidemos que Anthropic lo que planeaba hacer con Mitos, y digo planeaba, ya van a saber por qué, es que planeaban vender el acceso a Mitos a las empresas por nada más ni nada menos que $100 millones. El acceso. Y ojo, consultoría me parece. No, creo que no era el acceso completo. Era más como consultoría. No, por supuesto. Claro. Era tener como, bueno, toma, acá está Mitos. Después obviamente tenés que pagar los tokens, lo que corresponda, ¿no? Claro. Ahora bien, yo te pregunto, Lupin. Sí. Vos sos el dueño de Anthropic, tenés tu grupo de desarrolladores, super pro, que esto que el otro, y se te ocurre la brillante idea de decirle al mundo, ¿no? Básicamente, decirle, bueno, miren, tengo la IA más poderosa del planeta, capaz de, básicamente, hackear automáticamente lo que se le ponga enfrente, ¿no? Obvio. Vos agarrás todo. Alardeas de eso, alardeas de tener eso, ¿no? Yo pregunto, ¿no?
¿no es un poco lógico que automáticamente te vas a convertir en un target? Y yo diría que si no me convierto en un target virtual, me convierto en un target físico porque me van a apuntar con una 9 milímetros en la cabeza para pedir acceso. Total, Es lo más probable que pase, o pasa A o pasa B. Totalmente. Además, tengamos en cuenta de que no estamos hablando solamente de cibercriminales, estamos hablando de la inteligencia y de los hackers de naciones enteras queriendo acceder a este servicio de manera no autorizada, ¿no? Bueno, vamos de lleno con la nota. ¿De qué se trata esto? Primero que nada, vamos a tomar esta información con pinza, ¿no? Total. Agarrémosla con pinza porque es como que todavía no hay, diría, algo tan seguro. Lo que se menciona es básicamente que, como lo dicen, ¿no?, estas noticias, un grupo de usuarios no autorizados, ni siquiera hubo registro y, como saben, los hackers, o mejor dicho, los ciberdelincuentes, siempre les gusta llamar la atención y dejan su marquita, ¿no? En este caso, un grupo de usuarios no autorizados habría logrado el acceso al nuevo producto de Anthropic que la compañía de inteligencia artificial considera demasiado potente para ponerlo a disposición del público, ¿no? Comparado con Opus y el otro, Isonet, ¿no? Bueno, más que nada Opus, que es el más fuerte. Básicamente, Anthropic simplemente afirmó que estaban investigando la información de Bloomberg, que creo que es una empresa, un foro me parece que era, ¿no? Un foro o algo, donde según el portavoz de Anthropic, a TechCrunch, que eso no sé bien qué es, añadió por el momento no había indicios de que la actividad descrita haya afectado el sistema de Anthropic, o sea, este hackeo. Los miembros del grupo no autorizados forman parte de un canal de Discord dedicado a buscar información sobre modelos de IA aún no publicados. Y que eso, bueno, se informó en este Bloomberg, ¿no? Un foro, creo que es o algo. Sí. La información es como muy, no sé, como ambiguo, diría. A ver, es raro. Tengamos en cuenta algo, ¿no? Si vos sos Anthropic y te acaba de pasar esto, por un montón de cuestiones, jamás lo vas a reconocer. No. Jamás lo vas a reconocer, primero, porque te van a llover unas demandas legales a nivel nación que no te van a dar los paraguas para agarrar todas las demandas que te van a llover. Sí. Y por hasta otro donde entiendo lado, igual, perdón, hasta donde entiendo, lo tienen bloqueado, de hecho, ahora Mitos. Está como off, digamos, está apagado. Ok. Por, bueno, lógica pura, ¿no? Diría, ¿no? Claro. Recordemos que Mitos, nuevamente, vayan a ver el episodio anterior, pero Mitos es un sistema muy fuerte, muy jodido, que caiga en manos peligrosas, me refiero. Sí. Por ende es lógico la preocupación que tenga Anthropic para que no se utilice, no solo por la parte económica, que obviamente les va a joder bastante, sino por el hecho de que, a ver, gente, recordemos que encontró vulnerabilidades que nadie en más de 20 años encontró. O sea, veremos, ¿no? Claro. Veremos, dijo el ciego. Es que vamos de vuelta. Más allá de ser un modelo de IA súper inteligente y súper avanzado, tengamos en cuenta que el primer intento por meterlo en un sandbox falló estrepitosamente. Entonces, ahora que digan y lo apagamos, me parecería lo más coherente, lo más correcto, pero a la vez me parece extraño de que Anthropic no tenga siquiera un programa de bug bounty activo, más que nada para estar constantemente monitoreando y probando la seguridad de Anthropic para que no se den estas cosas, y que no haya redoblado sus esfuerzos en fortificar la infraestructura, ¿no?, que contiene a Mitos. Entonces es un tema bastante delicado, diría yo. Sí, es bastante delicado, la verdad. Pero bueno, a ver, también
recordemos que es algo obvio, que esto para mí va a pasar, es algo bastante obvio. Nada, igual esto como les dijimos antes, no es algo que esté aún 100% seguro. Habría que esperar a ver qué dicen, ¿no? Claro, no, obviamente. De vuelta, no creo que lo afirmen, no creo que digan sí, sucedió, porque como decía, además de las demandas que le van a llover, también es como que pierde un poco de credibilidad. Y si vos me estás queriendo vender el acceso a un producto por 100 millones de dólares y resulta que el hijo del vecino encapuchado desde el sótano de la mamá tuvo acceso, y ya no te lo Claro. voy a querer vender ya no te lo voy a querer comprar a 100 millones de dólares, ¿entendés? Entonces, son días complicados para Anthropic, digamos, porque la realidad es que si no fue así, tiene que salir a desmentirlo, pero fehacientemente, no dejarlo en tela de duda y no tenemos pruebas, tampoco dudas, no sé, puede ser que no, tenés que salir y desmentirlo rotundamente. Ahora, también pasa algo, si yo salgo y lo desmiento rotundamente y a los 2 días la persona que tuvo acceso no autorizado me termina hackeando con el propio Mitos, y ahí ya estoy en el horno, no, lo que sigue. Entonces, nada, la verdad es que noticias. Hoy arrancamos fuerte el episodio, me parece. Bastante fuerte, sí. Así que bueno, vamos al tema central, al tema que nos atañe el día de hoy. ¿Cómo estoy hablando? La verdad, cada día me sorprendo a mí mismo. Al tema que nos atañe, tiré. Bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? De qué pasa. ¿Puedo ir a la cárcel si creo una X página web? O sea, ¿qué consecuencias puede haber, no? ¿Y qué te parece si arrancamos con la historia del mítico, digamos, creo que fue el primero, o uno de los primeros, si no fue el primero, mercados de la dark web, ¿no? Que es Silk Road, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Yo era dueño de Silk Road, de hecho. Ahí vamos. Confesiones. Confesión. Y otra confesión. Sudak era mi socio. No. Oh, no me quemé. Todos presos. Me quemé. FBI Open Up. No, literal, No. Vamos, el protagonista se llama Ross Ulbricht. Bueno, ahí va. Bueno. En el 2011 aparece Silk Road, ¿no? Que bueno, que fue... Creo que sí, ¿no? Sí, 2011 aparece Silk Road, el mercado digital oculto en la red Tor. La verdad que, para el que no lo sabe, era como una especie de Mercado Libre, una especie de eBay, una especie de Amazon, ¿no? Pero con la particularidad... Una especie de OLX. Claro. De acá un saludo a los de OLX. La particularidad muy pequeña, ¿no? La salvedad es que ahí se vendían drogas, documentos falsos, herramientas ilegales, servicios clandestinos y nada, obviamente todo se pagaba con Bitcoin, ¿no? Que fue la primera vez. En ese momento fue el auge de Bitcoin, de hecho, ¿no? Que en base a Silk Road, de hecho, fue cuando se empezó a impulsar Bitcoin a la hora de compra y venta, ¿no? ¿Puede ser? Exactamente, porque bueno, si bien hoy en día Bitcoin es traceable, en su momento es como que era algo que estaba muy en pañales, no estaba tan como ahora, tan estudiado, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y hay monedas como Monero, valga la similitud, que tal vez son menos rastreables, pero bueno, en ese momento Bitcoin era lo que había, y a comparación de otros métodos de pago como tarjetas de crédito o lo que fuera, era casi que irrastreable, ¿no? Entonces bueno, fue
podríamos decir que fue la primera vez que tecnología, anonimato y criptografía estaba combinado a escala global. Ahora bien, hasta acá seguimos con la historia. Bueno, se vendía todo esto, ¿no? Claramente cosas ilegales. Y lo que dio como resultado de todo esto es que apenas 2 años después, Ross Ulbricht fue arrestado en el 2013. O sea, él levantó Silk Road en el 2011 y en el 2013 el loco fue arrestado. 2 añitos nada más. No, y además eso no fue todo, sino que, como pasa muchas veces, yo creo que al ser la primera vez que creo que se juzgaba algo de esta magnitud, ¿no? Casi siempre toman esto de hacer la condena, ¿cómo se dice? Tipo de ejemplo, ejemplificadora. Claro, decirse. Sí, se entiende. A lo que le dieron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Uf. O sea, es el día de hoy, 2026, el año 2026, que sigue ahí, sigue en la prisión federal de Estados Unidos. Más de 10 años preso. Una locura. Por levantar y gestionar este sitio que claramente le hacía la vida más fácil a muchos narcotraficantes, gente del bajo mundo. Estafadores también. Recordemos que totalmente. No todo lo que vendían ahí era real, ¿no? Obviamente había estafadores. No, por supuesto. Así que bueno, este es el primero de los casos. Yo les recomiendo que en este maravilloso viernes de hacking se vayan a buscar una Monster, un cafecito, porque las historias que vienen ahora vamos a ir en un crescendo que va a ser impresionante. Así que vayan por su Monster, por su café, por lo que corresponda, y seguimos con estas historias en las que realmente levantar una página a veces te puede traer complicaciones legales. Aprovecho para recordarles y hacer esta pequeña pausita para que vayan a buscar cosas y puedan seguir acompañándonos en esta noche. Aprovecho para repetir que dentro de poco vamos a traer a un experto en todo esto, un abogado, para que nos muestre, nos dé claridad y luz de todo lo que es la parte legal, ¿no? De todos estos casos y todo lo que tiene que ver con estafas y todo este nuevo ardid digital de delincuencia que se viene desarrollando no en Argentina solamente, sino que a nivel mundial. Así que bueno, estén atentos porque en cualquier momento se viene ese invitado de lujo llamado Ezequiel Arnone, un amigazo. Amigo de la casa. Así que bueno, ya lo vamos a tener dentro de poco al S acá que nos dé su punto de vista de todo esto. Y bueno, para seguir, acá nos metemos ni más ni menos que con otra leyenda, ¿no? Antes de mencionar el nombre de la página, vamos a mencionar directamente a sus creadores, a los 3 mosqueteros, ¿no? Como le decía, me parece. Total. Al señor Anakata, o por su nombre, Gottfried Svartdolm, perdón por mi acento, no sé pronunciarlo tampoco, me pidan que lo pronuncie bien. Al señor Tiamo, o Friedrich Neisch, y a Broke, a Peter Sund, del nombre más común. Ahí va. Estas 3 personas, estos 3 mosqueteros, hicieron historia con una página que nació en Suecia en 2003, llamada ni más ni menos, Sudak, te dejo el honor, por favor. The Pirate Bay. Creo que la página más conocida de internet, diría. Totalmente. Me la juego.
Ojo, Pónganlo en comentarios. El Pero, que nunca se descargó nada de Pirate Bay, lo pone en comentarios. me la juego con la gente, digamos, de mi edad y tu edad, ¿no? Ese rango, diría. Porque Totalmente. si hablamos de gente más joven, de ahora, desde la generación de ahora, dudo que conozcan Pirate Bay a menos que estén metidos en Ciber. Pero antes, la gente que no estaba metido en Ciber Sí. conocía de Pirate Bay. Y de hecho, hay una imagen que es justamente la de Godfrey, ¿no? Sí. Que es, creo que es la imagen meme, ¿no? Que es literalmente Shaggy de la película Scooby-Doo. Total. Vos sabés cuál, ¿no? Es Total. Shaggy, pero inclusive tipo en pantalón, en remera, en peinado y en chiva. Hay un saludo al horno con la chiva. Sí, Es literalmente Shaggy de la película de cómo es de Scooby-Doo, lleno de pantallas con un cuarto rarísimo que me acuerdo que en el fondo había una especie de tela plateada, no sé qué tenía en el cuarto, pero bueno, es como la imagen típica que justamente es uno de los creadores de Pirate Bay, ¿no? Pero ¿qué era esta página de Pirate Bay? Que creo, y lo digo acá así rápido, creo que tiene, o Silk creo que también tienen, o bueno, varias, de hecho creo que todas o el 90% de lo que vamos a contar acá, tiene su película o su documental o su serie, ¿no? Totalmente. Para que lo busquen. De Pirate Bay justo tiene una serie que fue en 2024, ¿no? Ok. Sí. Ahí se las digo, no sé si fue puesta por Movistar o algo, pero bueno, la pueden buscar y como acá hay buena recomendación nuestra para meternos ahí un poco en onda de Pirate Bay, piratenla la serie, ¿no? Obviamente piratenla para estar en sintonía con la serie, pero bueno, sí, es una serie que entiendo yo que abarca mucho más en la historia, ¿no? De estos tres mosqueteros. Pero bueno, Suda, contanos, ¿qué era de Pirate Bay? Y la verdad que de Pirate Bay era, mirá, ¿cómo decirlo? Antes, ahora yo estoy tratando de pensar, ¿no? De que hoy por hoy, no sé, la mayoría de los pibes así se bajan los juegos de Steam o de Epic, las diferentes plataformas que de algún modo se fueron ayornando, bajando el precio de sus juegos y sus cosas, ¿no? Mismo nació Spotify, otro tipo de plataformas donde la gente consume contenido multimedia y paga por eso, paga una membresía, paga. ¿Qué pasa? Antes de que todo esto existiera, Pirate Bay lo que hizo fue darle la posibilidad a los usuarios de compartir los archivos que tenían, ¿sí? Peer-to-peer. O sea, yo tengo un archivo que Lupin quiere, bueno, yo lo pongo a disposición, por decirlo de alguna manera, y Pirate Bay lo que hace es indexarlo para que el Lupin a través de un torrent pueda descargarse el archivo que quiere y que yo tengo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Este no es un dato menor porque, como todos sabemos, y lo que no lo saben lo van a saber ahora, lo que condena la ley es que vos almacenes, ¿sí?, información que infrinja derechos de autor, que tenga problemas de desnudo de menores, por decirlo de alguna manera, etcétera, etcétera. Si vos lo almacenás, bueno, estás infringiendo la ley. Ahora bien, ¿qué pasaba? Estos tres muchachones lo que hicieron fue decir, bueno, nosotros no vamos a almacenar, simplemente vamos a facilitar el intercambio de este tipo de archivos entre las personas de nuestra comunidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, es una manera grandiosa de entrar en ese gris donde la ley técnicamente no los podía juzgar o no los podía condenar, ¿no? La verdad que es algo que hasta el día de hoy sigue existiendo Pirate Bay en diferentes dominios, ¿no? Qué sé yo, van a haber dominios raros, piratebay.xy, piratebay. No sé, de todo. Lo clásico que pasa ahora con, por ejemplo, Cuevana o páginas de anime.
que siempre tienen Claro. como muchos dominios con diferente Exacto. terminación, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, al fin de cuentas, por supuesto, estos 3 mosqueteros fueron juzgados, ¿no? Fueron condenados por violación de derechos de autor. Porque claro, imagínense, no existía Netflix, gente. No existía Netflix, no existía Max, no existía Amazon Prime, no existía nada. Y si vos querías ver una película y no sé, el cine de tu ciudad no la proyectaba, no la podías ver. Entonces nace Pirate Bay como la solución, ¿no? a estas carencias tecnológicas, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y te permitía, por supuesto, descargarte la película que, a ver, siendo sincero, por lo general estaba grabada del cine, se veía a la gente que se levantaba en el medio de la película, se escuchaba el ruido de los pochoclos, etcétera, etcétera. Pero bueno, vos veías la película. La situación actual de esta gente es que cumplieron condenas, ¿no? Y nada, ya está. El sitio sigue apareciendo. Yo creo que no los pueden. No sé si es que no los pueden volver a juzgar por lo mismo o cómo se manejará la ley, ¿no? Pero la realidad es que, nada, cumplieron la condena los muchachos. El sitio sigue apareciendo. No se sabe a ciencia cierta si es que lo levantan ellos, lo levanta la comunidad o cómo funciona, pero nada, es otra de las grandes historias, las grandes leyendas del internet mismo, ¿no? Podríamos decir. Sí, sí. Así que, bueno, y ahora a continuación vamos a hablar de una que, a ver, acá se nos van a caer unas cuantas sotas, como dice el dicho, pero podemos decir orgullosos, diría yo, que hemos utilizado este servicio y que fue uno de los primeros servicios de almacenamiento y descarga de archivos. Estamos hablando ni más ni menos que de Mega Upload. Muchos lo recordarán, los más jóvenes seguro que no. No. Pero bueno, lo que está actualmente es Mega, que es una cagada. Claro, bueno. Pero Mega Upload fue como el predecesor, el padre de todo esto, ¿no? El padre yo diría, el servicio de almacenamiento en la nube, diría. Totalmente. Yo creo que fue, sin lugar a dudas, estoy entre este y Mediafire. Sí, no igual creo no que sé si fueron tan contemporáneos. Me parece que Mediafire salió después. Sí, por eso creo que ¿Puede Mega ser? Upload era antes. Me parece que era Ok. antes. No lo voy a buscar. Me quedo con que era antes. Yo me quedo con nuestro protagonista de hoy, MrKim.com, o mejor conocido por su nombre real, Kim Smith. Obviamente él, cuando fundó Mega Upload, se cambió a .com, que para los que sepan inglés, .com significa justamente .com, ¿no? Exacto. Él se lo cambió. A ver, Kim era una persona muy... ¿Cómo lo puedo decir? Muy... extrafalaria sería la palabra, no sé. Muy... ¿Cómo? Excéntrico. La palabra como... Excéntrico, ahí va. Era muy excéntrico, muy... A ver, les doy un ejemplo muy básico. Su cama era una cama especial hecha a mano con pelo de caballo, como si fuese pelo de unicornio era. Claro. Y el colchón tenía relleno de no me acuerdo qué animal que... ¿Cómo decirte que el colchón de él, tu somier que vale, no sé, 200 lucas, el del chabón le salía 200 lucas verdes? Le salía, ¿no? Claro, solo el colchón. Y después tenía todo el resto de cosas. Bueno, era un excéntrico de locura, ¿no? El tipo nació en Alemania, ¿no? Y desde joven siempre estuvo metido en el mundo del hacking, la informática, bla, bla. En los 2000 creó varios negocios, hasta que se hizo famoso por la página de almacenamiento en la nube y compartir archivos Mega Upload. Llegó a ser el
gigantesco que todos conocimos, que ahora tenemos lo que vamos a decir entre comillas, copias como Mediafire, Mega, entre otros, ¿no? Donde, bueno, esta plataforma tuvo millones de usuarios y en parte significaba un tráfico global de internet que pasaba por ahí. O sea, era como decirte lo que es Cloudflare ahora, pero era Mega Upload antes, ¿no? Con la cantidad de usuarios. Todo hosteado por él igual, ojo. Él tenía tanta guita que empezaba a llenar toda su casa de, mejor dicho, el área, ¿no? De servidores. Claro. De eso, ¿no? De servidores. Claro. El problema que todos, obviamente, van a pensar. Se subía cualquier cosa, puedo subir otras películas, música, etcétera, que justamente eso es contenido con derechos de autor. Ahí es donde entraba la parte legal y lo que llevó a la caída de Kim.com, ¿no? Porque justamente las autoridades de Estados Unidos, recordemos que él, era Alemania, pero se mudó a Nueva Zelanda, a una isla, ¿no? La isla.com. Las autoridades de Estados Unidos lo acusaron de facilitar a gran escala y a millones de personas, y ganar millones en el camino, a la piratería de contenido como músicas, películas, series, etc. En 2012 fue cuando hubo esta gran explosión. De hecho, fue justamente en su cumpleaños. La locura. Eso es lo más gracioso. Kim estaba básicamente dormido, ¿no? Donde su mayordomo, él tenía en su isla un helipuerto, ¿no? Donde su mayordomo, no recuerdo el nombre, fue o había salido con el helicóptero a buscar a los invitados, no me acuerdo bien a qué invitado, ¿no? Bueno, él justamente en su isla, en su mansión en Nueva Zelanda, escuchó el ruido del helicóptero y pensó que era su mayordomo. Cuando salió, dijo, obviamente Alfred todo se dormido. compró un helicóptero, ¿qué pasó? No, Alfred lo fue a buscar. Listo, Alfred lo fue a buscar a la gente. Digamos a Jeffrey Epstein. No. No hay información todavía, es igual. Pero puede pasar. Bueno, cuando él salió. Crossover ahí. Claro, cuando él salió todo dormido, justamente vio que no era Alfred en el helicóptero, sino que era la policía de Nueva Zelanda en conjunto con la policía de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos le pidió a la policía local de Nueva Zelanda que arresten a .com, ¿no? A Kim. Justamente él estaba que no entendía nada, que ¿qué está pasando? Y él justamente en su mansión de lujos, excesos y demás, y de excentricismo, obviamente, tenía una cámara de cómo era. Una habitación de pánico. Una habitación de pánico. Claro. Donde el chabón se fue, creo que igual había apagado los servidores, hizo algo, recuerdo. Y se metió a la sala del pánico, creo que con un arma, de hecho. Si no me equivoco, con un arma se metió. Sí, creo que sí. Creo que se metió con un arma. Obviamente. Perdón, a todo esto, ¿cómo fue que cayeron? La lógica sería que si obviamente subían contenido, lo acusen, ¿no? Y lo metan preso. Bueno, no podían porque él, si bien creo que almacenar la información, no era culpable. Él estaba de Nueva dispuesto. Zelanda, claro, no eran como las de Estados Unidos. Él de hecho estaba dispuesto a dar información de la gente que subía, si no mal recuerdo, estas películas, música, etcétera. Pero él no se hacía cargo. Él de hecho en su papel, digamos, en su disclaimer, ¿no? Obviamente que nadie lee, decía que no se hacía cargo. ¿Qué hizo la gente de Estados Unidos, los buenos amigos yanquis y de acá? Mano recta en la cabeza y que se escuche de fondo un águila calva, obviamente. Le subieron contenido, vamos a decir la letra C y la letra P, únicamente eso. Club Penguin, Cheese Pizza, ustedes ya saben. Le subieron ese contenido a Mega Upload y obviamente, como saben, eso acá, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Marte, Júpiter, China, Próxima Centauri, Andrómeda y Scuti en cualquier otro sistema solar, estrella o planeta, lo que fuese, es ilegal tener eso. Entonces, obviamente, ahí fue la excusa perfecta, aunque fue Estados Unidos, ¿no?, que lo subió, para meterlo preso. Ahí fue cuando pasó todo esto y lo encontraron al señor Kim en la sala de pánico, en la sala de pánico, creo que con un arma, no sé si era una escopeta, no me acuerdo bien qué era.
Lo encontraron ahí y obviamente, en su cumpleaños, ¿no? Obviamente. Y obviamente se lo llevaron, donde ahí tuvo un juicio y cayó preso. Actualmente creo que está peleando todavía, ¿no? ¿Eso puede ser? Sigue luchando con procesos de extradición porque claramente Estados Unidos lo quiere extraditar para poder enjuiciarlo y claramente el tipo tiene la espalda para bancar miles de bufetes de abogados que lo retengan, ¿no? Pero la realidad es que nada, tengamos en cuenta que fue uno de los casos más mediáticos que tuvo la historia digital, porque salió, me acuerdo que salía en las noticias y como que, a ver, si bien los que estábamos en Ciber sabíamos quién era, ponele, yo me acuerdo que mi vieja no sabía quién era. Claro. ¿Y por qué lo agarraron? No entendía nada, ¿viste? Así que, bueno. Avanzando con este tema de que claramente construir una página, dependiendo para qué lo usemos, nos puede dejar en la cárcel, ¿no? Nos puede traer problemas legales. Seguimos con dos casos. Quiero seguir con dos casos. Vamos a saltearnos uno. Pero creo que los dos casos que siguen son importantes. Uno, por supuesto, es otra leyenda que es Wikileaks. Que bueno, usted le doy el privilegio de decir el protagonista, ¿no? de Wikileaks. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, justamente Wikileaks, su creador, ¿no? Llamado Julian Assange, que era un programador, periodista y activista australiano, creó justamente esta página llamada Wikileaks, que voy a decir es una de las más conocidas de leaks de la historia, ¿no? La fundó en 2006, ¿no? Ok. Y fue principalmente creada como una organización sin fines de lucro para publicar documentos confidenciales y secretos gubernamentales, especialmente de Estados Unidos. Claro. O sea, no es caso menor, ¿no? Justamente no es caso menor. Claro. Pero, vamos a la realidad, Wikileaks. Claro. O sea, obviamente receta de la tía Marta no iban a subir ahí. Claramente no iban a subir. Es que el tema es que no era que solamente subían documentos secretos de los diferentes gobiernos, no solamente Estados Unidos, sino que el tema, y yo creo que acá es donde dijeron, oiga, no podemos dejar pasar esto, es que subía registros militares clasificados. Sí. Entonces ya es como que era una banda, ¿viste? Ya con lo primero ya estabas mal, pero ya meterte con la parte militar ya es otro nivel de filtración que por supuesto ninguna nación seria se lo va a tomar a la ligera, ¿no? Y ojo, no solo eran documentos, o sea, filtraron un poco todo lo que era, vamos a decirlo, anti-Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Justamente creo que uno de los casos más heavies fue en 2010, con lo que es lo llamado el Collateral Murder, ¿no? Que fue el título del video, que fue publicado justamente esto. En 2010 hubo una videofiltración del ejército de Estados Unidos, donde se podía apreciar un ataque a Bagdad. No tengo la menor idea de dónde queda. Irak era. Ahí va. Sí. Era en Irak, ¿no? Sí. Donde se podía apreciar cómo murieron civiles, ¿no? Claro. Fue un ataque aéreo de un helicóptero, un helicóptero Apache del ejército de Estados Unidos. Y el video, eso revelaba muertes de al menos 12 personas, incluidos 2 periodistas de Reuters, no sé bien dónde es eso o qué es, y provocó obviamente un intenso debate global sobre la transparencia de la guerra, la responsabilidad militar y lo que hacían con el dinero, ¿no? Que pasaba todo eso. No solo eso, sino también cientos de casos de miles de documentos militares filtrados
Todo esto, la mayor filtración era por el que por ahí lo deben conocer, Chelsea Manning, que era un analista de inteligencia del ejército de los Estados Unidos y activista transgénero, reconocida por filtrar en 2010 cientos de miles de documentos clasificados a Wikileaks. Sus acciones revelaron abusos de las guerras de Irak, lo que mencioné recién, de Afganistán, y desataron un amplio debate mundial sobre la transparencia gubernamental, que es lo que mencionamos antes, los derechos humanos y la seguridad, que justamente, a ver, Estados Unidos estaba ya pasándose por ahí, que si bien Irak y Afganistán no son los más limpios, con el culo limpio, digamos, era por ahí ya un abuso, ¿no? Y bueno, justamente esta persona trans, Chelsea Manning, filtró una cantidad excesiva de documentos que aparecieron en Wikileaks. No solo eso, sino también recuerdo que habían, o que una vez al menos se había filtrado, documentos de cómo funcionaba, creo que ¿cómo se llama esto? Un caza, creo que era filtración de cómo fue armado, cómo funciona la tecnología de un caza militar y de tecnología estadounidense de su gobierno de desarrollo. Recordemos, como mencionamos creo que antes, que todo lo que es gobierno, más gobierno estadounidense, está años por encima de la tecnología civil. Entonces, Total. A ver, mismamente, recordemos unos capítulos anteriores cuando hablamos de este aparato que el gobierno de Estados Unidos había hecho, que era un rootkit, digamos, un aparato físico en el puerto de red, no de las Mother. Totalmente. La tecnología RF de hace del 2006, perdón, del 2006, cuando en esa época creo que no existía ni siquiera una herramienta civil hecha por la comunidad o algo. O sea, eran cosas muy avanzadas, ¿no? Heavy. Claro, creo por eso es algo jodido. Creo que Wikileaks fue uno de los casos legales más complejos del siglo XXI. Sí, sin lugar a dudas. Al 100%. Sin lugar a dudas, porque también me acuerdo que fue televisado, que se veía que lo arrestaban a Julian Assange, lo llevaban para acá, lo llevaban para allá. Sí. A ver, la situación actual es que tras años y años en embajadas, en prisión, la situación de él evolucionó, ¿no? Mediante acuerdos judiciales que pasaron ahora. O sea, es algo que se sigue ahí viendo qué hacen con el tipo. Porque la realidad es que, por supuesto, este tipo de filtraciones, como volvemos al título de este programa, te pueden llevar a la cárcel, te pueden complicar. A ver, y no quiero dejar pasar por último una de las últimas páginas, podemos decir, que te pueden llegar a traer problemas, que es la conocida, famosísima y poco ponderada Z-Library. No sé si alguno la conocerá, la habrá usado, puede dejarlo en comentarios, ¿no? Que de Ana Sakova y de Valeria Ermakova. Ustedes me dirán de dónde son estas chiquillas. De Argentina, en el conurbano, seguro. Claro, exactamente. Toman mate todas las mañanas y todas las tardes. Más argentino que la tía Marta. Exactamente. Bueno, para el que no lo sepa, Z-Library es una biblioteca digital gigante, ¿no? Que tiene libros académicos, literatura, etcétera, etcétera. Y claramente son de acceso gratuito, ¿no? Uno va, tiene un buscador, busca ahí su libro, se lo descarga, lo puede cargar en su tablet, en su Kindle, lo que corresponda, ¿no? Inclusive en el celular, qué sé yo. El problema de todo esto es que, por supuesto, estamos incurriendo en violaciones masivas de lo que es el copyright, ¿no? Así que bueno, esto sin lugar a dudas pasó lo que iba a pasar. El secreto a voces es que fueron arrestadas en el 2022, pero sin embargo, así como Pirate Bay, sigue reapareciendo Z-Library con diferentes extensiones, como decíamos, ¿no? Así que, si bien
fueron arrestadas, sigue ahí. Por eso yo siempre digo lo que, así como dicen el dicho de lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas, yo tengo el dicho de lo que se sube a internet queda en internet. Sí, es así, no hay vuelta que darle. Entonces, la verdadera pregunta, ¿no? A todo esto, en este hermoso capítulo de Viernes de Hacking, la verdadera pregunta es, ¿crear una página web es ilegal? ¿O lo que haces con la página web es ilegal? Ahí creo que está el meollo de la cuestión, ¿no? Sí. Porque yo creo que al fin de cuentas... Si el fin justifica los medios, ahí va. O los medios justifican al fin. Voy a está perfecto. Es que, a ver, el internet es una herramienta, ¿sí? Pero las herramientas pueden construir o destruir. Sí. Yo la dejo ahí. O sea, sí, al 100%. Entonces, bueno, la verdad, un capítulo donde les trajimos un poquito de historia. Para que chusmeen, si no sabían, no conocían alguna de las páginas, pueden buscar información. Búsquense los documentales, que hay películas, series, hay todo. De cada uno que mencionamos. Tarea para la casa, buscarse los documentales. Y nos comentan en redes sociales, acá en comentarios de Spotify, de YouTube Music, de YouTube, donde correspondan, nos comentan qué serie vieron, qué les pareció, qué documental vieron. Y bueno, si les gustó este final de temporada, ¿qué opinan del tema Anthropic? ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Es humo? ¿Qué piensan? Debatan entre ustedes siempre en un marco de respeto. Pueden debatir, pasarse información, etcétera, etcétera. Que nosotros, por supuesto, vamos a leer y vamos a responder como casi siempre que tenemos tiempo. Y bueno, la verdad es que esto ha sido otro capítulo más, final de temporada. Yo soy Sudak. Yo soy Lupin. Chau.